Saludos, les habla Efraín Bermúdez, médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente y también especialista en cirugía general, también egresado de la casa más alta de estudios. El día de hoy vamos a hablar sobre los pares craneales. Antes de llegar a los pares craneales que llegan a la región cervical, quisiera revisar algunos conceptos que son básicos, que si bien no son fundamentales para el caso de anatomía 1, sino que se verán más sobre todo en neuroanatomía. Sé que al momento de revisarlos en los textos van a leerlo y por supuesto lo que quiero es aclarar estos puntos, cosa de que no nos vayamos a complicar o enredar con estos sencillos términos. Y pues además de esto hay conceptos que también ya los manejamos y solamente quisiera refrescarlo. Y es el concepto de la neurona, ¿ok? Recordemos que bueno, la neurona ustedes la conocen, es un tipo de célula que constituye todo nuestro organismo y básicamente está conformado por el soma y tiene el axón, ¿ok? Y entre el axón, pues saben, recuerden que tenemos la dendrita y ahí están las capas de mielina que permiten el impulso saltatorio para la transmisión del impulso nervioso. Y que ese impulso nervioso, dependiendo de dónde esté la conexión neuronal, puede ser una neurona que transmita información sensitiva general. Estamos hablando de tacto, presión, temperatura, discriminación en 2 puntos, sentir que te toca, sentir que algo mojado, sentir que algo pesa, ¿ok? Está también la información sensitiva sensorial, que es aquella información que está transmitida por los sentidos. Y está también la otra información, la información motora, que es la información que ya todos nosotros conocemos, cuya activación neuronal genera la activación de un músculo. Y finalmente la visceromotora, que va a ser la información que va a transmitir o activar la parte del sistema nervioso autónomo. Estamos hablando del sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Algo importante acá es saber que la neurona tiene una función única, una información única. Significa esto que solamente la neurona puede ser o sensitiva general, o puede ser sensitiva sensorial, o puede ser una neurona motora, o puede ser una neurona visceromotora, ¿okay? O simpática o parasimpática. Ahora, ¿qué pasa con el caso de los nervios? En el caso de los nervios nosotros vamos a observar que los nervios son un conjunto de neuronas. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una estructura nerviosa como esta, y a través de este nervio puede pasar un axón de una neurona que sea sensitiva, un axón de una neurona que sea motora, o un axón de una neurona que sea visceromotora, ¿ok? Y de repente tenemos un nervio que, como tiene este conjunto de axones, puede ser un nervio sensitivo y además de eso también es un nervio motor, o que sea un nervio sensitivo y sea también parasimpático, o sea un nervio con diferentes funciones, llámese sensitivo, parasimpático, motor, etc. ¿Ok? En diferencia de las neuronas. Entonces, la neurona tiene una función única y en el caso del nervio, pues entonces el nervio tiene diferentes funciones, porque el nervio puede estar constituido por un gran conjunto de axones neuronales que bien pueden estar combinados. O sea, el nervio puede tener componente sensitivo, motor, o puede ser motor, parasimpático, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es que cuando veamos los nervios, los pares craneales, vamos a encontrar lo que serían los ganglios. Desde el punto de vista macroscópico, el ganglio es el punto del nervio en donde nosotros vamos a encontrar el cúmulo de somas neuronales. Y por eso podemos encontrar, por ejemplo, neuronas, que en este caso, pues los somas pueden estar dentro del sistema nervioso central, bien sea a nivel del cerebro, a nivel del cerebelo, el tallo cerebral o la médula espinal, o el soma puede estar fuera, y cuando se encuentra fuera, pues nosotros vamos a tener por ejemplo, el caso de neuronas bipolares, ¿ok? Y vamos a tener casos, por ejemplo, de estas neuronas, como vemos acá, que pueden ser monopolares. Ok, eso es básicamente. Entonces, vayamos a lo que nos corresponde. El nervio glosofaringeo. Cuando nosotros hablamos de la nueva nomenclatura anatómica, preciso nuevamente, fíjense que el nombre de este nervio, pues nos trae información acerca de cuál es el destino de este nervio. Este nervio está constituido por dos indicaciones anatómicas que hablan de gloso, es lengua,
y faringeo, pues que ya ustedes conocen que sería nuestra región faríngea o la faringe. Este nervio es principalmente sensitivo, principalmente, pero tiene componentes sensoriales, o sea, sensoriales, que es la sensibilidad especial, pero en este caso específicamente para lo que es el sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua, y también tiene componente motor y componente parasimpático. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, fíjense esta imagen que tenemos acá. Esta imagen es una imagen nueva, es una imagen que no hemos visto con anterioridad y que pocas veces la vamos a revisar solamente en esta clase o cuando hablemos de estos nervios, porque simplemente es una imagen que corresponde a la neuroanatomía, y eso lo verán en el siguiente semestre. Pero bien, lo que tenemos que hacer con esta imagen antes de escudriñar lo que estamos observando, siempre es ubicarnos dónde estamos. ¿Ok? Entonces, lo primero es saber que hacia acá es superior. ¿Ok? Y por supuesto aquí estaría el cerebro, pero fue seccionado, retirado porque no nos interesa actualmente para eso. Fíjense lo rojo que está pasando por aquí y por aquí, que luego se une y forma una sola, que esa sería la de arriba, la arteria basilar, y de estos ambos lados, pues entonces estamos hablando de las arterias vertebrales, ¿ok? Y la otra cosa que quiero que vean es que estamos dentro del cráneo. Aquí pueden ver lo que sería el hueso occipital seccionado y, por supuesto, en esta zona el foramen magno. ¿Ok? Esta sección del hueso occipital está dado a nivel del plano coronal. Y aparte de eso, pues tenemos una visión posterior. Aquí en este punto estaría también el cerebelo, pero el cerebelo fue retirado para nosotros poder ver tener esta visión posterior. Entonces, ¿por qué estamos a nivel de una zona, perdón, conclusión? Entonces tenemos una imagen intracraneal. En la parte central tenemos lo que conocemos el tallo cerebral, o gran parte del tallo cerebral, y tenemos una visión posterior de este tallo cerebral. Estamos dentro del cráneo, ¿ok? Y aquí se puede ver en este punto cuando el tallo cerebral atraviesa el foramen magno y continúa como médula espinal. Entonces, estamos acá, aquí sería superior, esto sería inferior, aquí sería lateral, inferior, aquí sería lateral, y por supuesto hacia acá estaría nuestra línea media. Bien, ahora, es importante saber que nosotros estamos en esta perspectiva porque simplemente como estamos hablando de los pares craneales, nosotros vamos a ver que hay orígenes que son reales y hay otros orígenes que son aparentes. Con respecto a esto, los orígenes reales hacen relación a los núcleos específicos de donde se origina cada ramillete neuronal. Eso, por ejemplo, el núcleo ambiguo, el núcleo visceromotor, el núcleo, etcétera, cual sea. Eso no nos interesa porque eso es neuroanatomía, tendrán su tiempo para revisarlo. Y ahorita lo que nos interesa es dónde aparentemente están saliendo. Si ya sabemos que viene realmente de los núcleos, y los núcleos son pues simplemente peloticas donde están los somas de esas neuronas, están dentro del tallo cerebral. A nosotros aquí lo que nos va a importar es el origen aparente. Entonces aparentemente están saliendo estos nervios por esta zona, ¿ok? Por aquí. Esa es la descripción que nos corresponde actualmente en anatomía 1, porque la localización neuronal, donde está, qué parte del tallo, eso es material de un siguiente semestre. Entonces, para continuar, entonces tenemos, fíjense acá, estas estructuras que ustedes ven aquí, pueden ver tres estructuras tubulares. Una estructura tubular en el medio, luego le sigue una que es más lateral, y tienen otra que es muchísimo más lateral y aparte de eso es anterior. Estaba hablando de las estructuras grises en el tallo cerebral. Estas dos cositas que están aquí son los fascículos del gracil y el cuneatus, que no nos interesa ahorita usar nuestro tiempo para esto. Pero por delante de ellos vamos a encontrar lo que serían las olivas, estas estructuras que están allí. Entre la oliva, que es eso que acabo de señalar, y este otro fascículo, que es el fascículo de esta que está aquí, ya me pasé un momentito. Este que está aquí, el siguiente, este que está acá, o sea, estos dos, se encuentra lo que se conoce como el surco retroolivar. ¿Ok? Retroolivar porque simplemente está detrás de las olivas. Entonces dense cuenta
de que estoy señalando que esto es el surco, la oliva, detrás de él hay un surco con una serie de ramilletes nerviosos que salen por allí, pues estamos hablando de que esos ramilletes nerviosos salen por detrás de donde están las olivas. Por eso es que se lo conoce como surco retroolivar. Y todos los nervios, excepto el glosofaringio, que tiene su salida especial, pues entonces nosotros vamos a ver que todos los nervios van a salir de ese surco. ¿Okay? Entonces fíjense, por ejemplo, acá nosotros observamos, tenemos un conjunto de nervios que van a estar saliendo del surco retroolivar. En el caso del nervio glosofaringio es este primero que nosotros vemos aquí arriba. ¿Okay? Y por supuesto, lo primero que vamos a describir es que su origen aparente es que está saliendo o emerge de lo que sería el surco retroolivar. Pero además de eso, fíjense que su dirección va a ser de medial a lateral, para por supuesto buscar lo que sería su punto de salida, su puerta de salida del cráneo. Como sabrán, el cráneo es una bóveda, y para poder salir de allí, o sales por la puerta, o sales por la ventana, o sea, debe haber un orificio en particular por el cual lo que sea que vaya a salir, pueda salir. En este caso, pues este foramen que se encuentra lateral, que se conoce como agujero rasgado posterior, ya vamos a hablar de eso. Entonces, por supuesto, si tiene una salida de una estructura que se encuentra medial, su trayecto va a ser de medial a lateral. Lo interesante acá es que este nervio, en su trayecto, se va a relacionar con otros ramilletes nerviosos que se encuentran a ese nivel. ¿Okay? Nótese, por ejemplo, que no está él solo, sino que abajo tiene otro conjunto de nervios que se forman de un conjunto de ramilletes nerviosos y otro más inferior. Esos son los otros nervios que nosotros conocemos y que vamos a estudiar, que sería el caso del nervio vago, que sería este que está aquí, y finalmente el nervio accesorio con su raíz proximal y su raíz distal, o también superior inferior, o mejor conocida como raíz vulvar y raíz espinal. Entonces, el nervio glosofaringio en su emergencia de su origen aparente hasta que finalmente atraviesa el agujero rasgado posterior, es el nervio de los tres pares craneales que vamos a observar que es el más superior de todos los que vamos a estudiar el día de hoy, y que se relaciona inferiormente con el nervio vago de forma inmediata, y mucho más a distancia vamos a ver que guarda relaciones inferiores también con el nervio accesorio. Ahora, con respecto a los forámenes. Los forámenes que vamos a hablar, o sea, el agujero rasgado posterior, también es tema de neuro. Vamos a tomar algunos datos simplemente para saber la ubicación anatómica. Entonces vean, cuando estamos acá, el agujero rasgado posterior es este agujero que vemos aquí. Allí, donde he colocado la línea, pueden observar que hay un foramen por delante y hay un foramen por detrás. Y el foramen que está por detrás se le conoce como foramen yugular o agujero rasgado posterior, y el que está por delante o el anterior es el foramen carotidio. Es agujero rasgado posterior porque son dos. Aquí pueden ver el agujero rasgado anterior y el de acá sería el agujero rasgado posterior. Igual en el lado derecho tendríamos agujero rasgado anterior y agujero rasgado posterior. Y son rasgados porque cuando vemos la anatomía es tal cual como la rasgadura de un gato sobre una tela. Perfecto. Entonces, es un foramen que vamos a encontrar a nivel de la base del cráneo y va a estar constituido por la confluencia de dos huesos, el hueso occipital y el hueso temporal. Entonces, los dos huesos cuando se conjugan unos con otros, el temporal hace uno de sus bordes, bien, y el occipital cuando se articula con el temporal hace el otro borde y se completa el foramen yugular o agujero rasgado posterior. Entonces, veamos esta otra imagen. Esta imagen es del Latarjet. Entonces, vean, esta imagen también, una imagen muy clásica, también debemos entenderla porque tenemos que buscar los reparos anatómicos que nos ubiquen acerca de dónde estamos. Lo primero, que es una visión superior. Y un truco que les voy a decir es que el agujero rasgado posterior siempre apunta hacia anterior y medial. ¿Ok? Si decimos que esta sería la punta del agujero rasgado. Y la vena yugular interna
que está dentro del agujero rasgado posterior, pues entonces siempre va a estar lateral y posterior. Perfecto. Entonces es sencillo, hacia acá es anterior, hacia acá es posterior, hacia acá sería medial y hacia acá sería lateral. ¿Ok? Y es una visión superior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Lo primero que vamos a ver es que, por supuesto, la vena yugular interna va a estar dentro del agujero yugular. Por supuesto, su nombre va a estar dado por la presencia de esa vena. Entonces lo pueden conocer como un foramen yugular o agujero rasgado posterior. Y esta vena siempre y siempre va a ser el elemento más lateral de este foramen. ¿Ok? Aparte de eso, vamos a encontrar una estructura ligamentosa, que es esta que vemos acá, que va a separar los componentes venosos de los componentes nerviosos. Es decir, ellos están juntos pero no revueltos. El foramen yugular va a estar subdividido en dos porciones, una porción medial y una porción lateral, y es por la presencia de ese ligamento. Entonces nosotros vamos a ver que el conjunto de ramilletes nerviosos van a estar ubicados medialmente y la vena yugular interna va a estar ubicada siempre lateralmente. Entonces, ya sabiendo de que, bueno, el agujero rasgado posterior apunta medialmente y hacia adelante, también tienen la otra referencia que la vena yugular interna siempre va a estar posterior y lateral. Ahora, con respecto al nervio glosofaringeo, por supuesto, esta es su puerta de salida de la bóveda craneal y va a ser el elemento que está más anterior y más medial de todos los tres nervios que pasan por allí. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos otra imagen. Fíjense, el agujero rasgado posterior siempre apuntando hacia medial y anterior. ¿Ok? Perfecto. Y, por supuesto, de esa manera, nuestro nervio glosofaringeo saldría del cráneo para ingresar a nuestro cuello. Ahora, vean esta imagen. Esta es otra imagen que también hay que entender. Porque de eso va a depender que nosotros podamos ver las relaciones que describe tanto la Target. Lo primero que quiero que vean es que aquí está la apófisis mastoide. ¿Sí? ¿Y cómo sé que es la apófisis mastoide? Porque vemos que el músculo esternocleidomastoideo llega y se inserta en él. Y aquí también estamos viendo el vientre posterior del músculo digástrico. Perfecto. Entonces esto simplemente es un corte coronal del cráneo o de la base del cráneo a nivel de la apófisis mastoide. Perfecto, entonces esto sería superior, esto es inferior, esto es lateral y hacia acá estaría la línea media. Sé que es lateral porque es la apófisis mastoide, es el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es del grupo de los músculos laterales de la región cervical. Entonces todo eso me dice que hacia acá sería lateral. Perfecto. Recomiendo que siempre hagan este ejercicio de superior, inferior, lateral, medial, anterior. O sea, saber cuáles son las disposiciones de los ejes antes de leer la imagen, porque de esa manera es más fácil entender lo que estamos viendo. Bien. Ahora me falta saber si estoy viendo esta imagen, porque es un corte coronal. El corte coronal, en el plano coronal, me permite dividir las estructuras en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. Y las visiones que puedo tener son visiones anteriores y visiones posteriores. Ahora, aquí cómo sé si estoy viendo anterior o estoy viendo posterior. Bueno, básicamente hay varias formas, pero por ejemplo la forma más sencilla es hacerlo con esta estructura que ven aquí, que esto sería el ganglio superior del tronco cervical. Eso ya lo van a ver más adelante, pero una de las relaciones importantes que tiene este ganglio superior es que siempre y siempre se va a relacionar con la cara posterior de la arteria carótida interna. Entonces, si yo estoy viendo el ganglio así, es porque lo estoy viendo desde atrás. ¿Ok? Porque si tuviese una visión anterior, pues no vería el ganglio, vería solamente la cara anterior de la arteria carótida interna. Entonces, fíjese por ejemplo acá, lo que quiero entonces, ya entendiendo la imagen, es llegar aquí. Resulta de que la disposición de los nervios en el foramen yugular es muy característica. Fíjense que tenemos los tres nervios y tenemos glosofaringeo, vago y accesorio en ese orden. ¿Okay? Precisamente porque en ese orden es que se disponen de medial a lateral. Bien, nervio glosofaringeo, nervio vago y nervio accesorio. Entonces las descripciones anatómicas son que en este plano, que es una visión posterior de un corte coronal,
tenemos que el glosofaringio es el nervio que se encuentra más medial de los tres pares craneales. Es decir, que si relacionamos, por ejemplo, el nervio glosofaringio con el nervio vago, pues entonces el nervio glosofaringio se encuentra medial al nervio vago. ¿Bien? Y si lo relacionamos con el nervio accesorio, pues entonces vean que el nervio glosofaringio se encuentra medial al nervio accesorio. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo decirlo de esta manera o puedo decir que el nervio glosofaringio se relaciona lateralmente con el nervio vago, ¿ok? Luego mucho más a distancia con el nervio accesorio y mucho más a distancia, mucho más lateral, se relaciona con la vena yugular interna. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? La disposición no está ubicada en un solo plano. Tenemos que ver tanto una visión frontal, pero una visión frontal, sí, tal como una visión lateral, porque como les decía, estos son imágenes que solo nos permiten medir o visualizar dos dimensiones a la vez. O sea, en este plano, que es el plano frontal, yo puedo ver lo que es medial lateral, ¿ok? Y lo que es superior e inferior. Perfecto. Aquí yo no puedo ver lo que es anterior y lo que es posterior. No lo puedo hacer. Ahora, en esta otra visión de acá, pues entonces yo puedo ver aquí lo que es anterior y posterior, y además lo que es superior e inferior. Perfecto. Entonces cada una solamente me permite ver dos dimensiones a la vez. La tridimensionalidad ocurre una vez que yo haya integrado las dos imágenes dentro de mi cabeza. Porque en un papel, en esta lámina de presentación, en el Latarjet, en el Netter, esas son imágenes o estructuras que están proyectadas en dos dimensiones. ¿Ok? Por eso verán que cuando van a leer y les dice, por ejemplo, el nervio glosofaringeo se encuentra anterior al nervio vago y utilizan esta imagen, pues entonces algunos ya lo entenderán, porque ya habrán integrado las dos láminas dentro de su cabeza. Pero para los que les está costando es porque simplemente no están viendo la lámina correcta. Si quieren ver una disposición anterior-posterior, pues lo ideal es tener una visión lateral de la estructura. ¿Ok? Entonces, les traigo las dos, ¿por qué? Porque ya sabemos que el nervio glosofaringeo es la estructura o el nervio más medial del agujero rasgado posterior. Perfecto. Y que se relaciona lateralmente con el nervio vago primero, luego más distancia del nervio accesorio y mucho más distancia con la vena yugular interna. Ahora, lo que sucede acá es que nosotros vamos a ver que también el nervio glosofaringeo, ojo, estoy hablando todavía en el agujero rasgado posterior, el nervio glosofaringeo es el nervio más anterior de todos los tres nervios que están en el agujero rasgado. Y nótese que las relaciones se relaciona posteriormente con el nervio vago y luego más a distancia se relaciona con el nervio accesorio. ¿Ok? Entonces, la conclusión de esto es que en el agujero rasgado posterior el nervio glosofaringeo es el nervio más medial y también el más anterior. Ahora, finalmente, cuando el nervio glosofaringeo sale del agujero rasgado posterior, llega a los espacios que están por debajo de la base del cráneo. ¿Ok? Y para eso nosotros vamos entonces a hablar que ese espacio tiene un nombre porque está cubierto por unas estructuras que son unos músculos que se insertan a nivel de la apófisis estiloide. Todos esos músculos se le conocen como músculos estilios, estos que están aquí. Esos músculos estilios son músculos estilios porque se insertan en la apófisis estiloide. Tienen el estilofaringio, el estilogloso y el estiloideo. Estilofaringio, estilogloso y el estiloideo. Entonces, aparte de eso, cada uno de esos músculos, estilofaringio, estilogloso, estiloideo, están recubiertos por una membrana, también conocida como una vaina, que los envuelve. ¿Ok? De esta manera. Y está separando dos espacios con esa estructura, un espacio A de un espacio B. Y eso lo hacen los diafragmas. Así como por ejemplo el diafragma respiratorio que hay a nivel del tronco que separa o une también podría ser la cavidad torácica con la cavidad abdominal, se le conoce como diafragma y hay muchas estructuras en el cuerpo que hacen eso. En este caso estamos hablando de que este diafragma o esta pared va a separar el espacio que está profundo a nivel de la base del cráneo
de lo que se encuentra más superficial, que aquí estaría nuestra glándula parótida. Bien, y es por eso que esto se le conoce como diafragma estilio. Y el espacio que se encuentra por debajo del diafragma estilio, o si quieren, el espacio que se encuentra profundo al diafragma estilio, se le conoce como espacio retroestilio. ¿Ok? Así como, por ejemplo, tienen el espacio la clavícula, y detrás o profundo la clavícula tienen el espacio retroclavicular. Pues precisamente aquí es igual. Entonces, una vez que sale del foramen yugular, lo que vamos a tener es que consecuentemente el nervio glosofaringeo, al igual que los otros nervios, vamos a ver que va a entrar a lo que es el espacio retroestilio. Aquí vemos un corte, fíjense, aquí están los músculos. Por supuesto, está muy superior, nos vemos los tres formando el diafragma. Pero básicamente ellos van a generar aquí una pared, o un diafragma exactamente, y van a separar la región parotidia, que es esta zona que está aquí, ahí está nuestra glándula parótida, de nuestra región retroestilia. ¿Ok? Y aquí además de eso, obsérvese que está también la faringe. Este es un corte transversal, no lo había dicho, es un corte transversal de la región retroestilia. Aquí tienen el atlas, esto es lateral y hacia acá es anterior. Perfecto. Por eso es que esta es la faringe que está seccionada transversalmente también. Entonces, bueno, lo que le quería decir, aquí está el espacio retroestilio, ahí ya le señalé la faringe, y el espacio que está mucho más cerca de la faringe es lo que se conoce como el espacio laterofaringeo. Perfecto. Nosotros vamos a ver que cuando describamos los nervios, estos nervios van a tener una descripción similar a lo que sería, por ejemplo, un tren. La vía de un tren, el tren va pasando y va en su riel, por supuesto, buscando su destino. Y, o sea, no es una estructura única que está en un solo sitio, en una sola región, con una sola relación, sino que tiene un trayecto, y ese trayecto, desde un punto A un punto B, va estableciendo diferentes regiones en las que se encuentra, y además de eso va estableciendo diferentes relaciones. Perfecto, continuamos entonces. Entonces, ¿qué pasa? El nervio glosofaringeo, de los tres músculos que están aquí, que forman el diafragma estilio, va a buscar precisamente el que lo va a llevar a la lengua. Tienes el estilofaringeo, el estilogloso y el estiloideo. Y precisamente es el estilogloso porque el estilogloso se conoce así porque se inserta en la apófisis estiloide y luego va y se inserta en la lengua. Entonces, ¿qué hace este nervio? Agarra, se adosa a el músculo estilogloso y alcanza su borde inferior y lo sigue como su músculo satélite. ¿Ok? Eso es importante, el término de satélite. Esto lo vamos a ver muy frecuente en anatomía. Así como, por ejemplo, nuestra Tierra tiene su satélite natural y la Tierra gira alrededor del Sol y, bueno, la Luna, que es el satélite natural, lo sigue en cualquier punto en el que se encuentra en esa órbita. Es decir, a donde vaya la Tierra, va a ir la Luna. A eso nos referimos con que sea satélite. Y por eso, a donde va el nervio va a ir el músculo. Igual, a donde va a ir el músculo va a ir el nervio. Bien, excelente. Entonces, alcanza su borde inferior y de esa manera entonces puede llegar a lo que sería nuestra parte de la lengua. Aquí tenemos otra imagen, vemos los tres músculos, estilofaringeo, estilogloso, estiloideo. Se puede apreciar mucho mejor el diafragma. Y por supuesto, de esa manera, aquí vemos nuestro nervio. De esa manera, nótese que los ramilletes nerviosos finalmente llegan a la región de la lengua. Aquí vean lo siguiente, nótese que aquí se ha seccionado la mandíbula. Estoy viendo por fuera de la apófisis mastoide. Significa que se ha buscado resecar esta porción de la mandíbula para poder visualizar lo que aquí estamos viendo. No solo eso, sino que también aquí se encuentran seccionados las fibras del estiloideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Ajá, entonces, bueno, excelente. De esa manera, entonces aquí podemos ver, este músculo nos va a permitir que el nervio glosofaringeo llegue finalmente a la lengua, que sería su destino final. Ahora, vamos a hablar un poquito de las ramas. Con respecto a las ramas, tal vez no lo vimos al principio, pero justamente acá están saliendo las dos primeras ramas. Bueno, sería la tercera, porque también está descrita una rama meningia. Quieren
no vamos a andar mucho en ella, pero debemos saber que existe. Pero además de eso, vean que tenemos dos ramas aquí y otra aquí. ¿Ok? Esas son unas dos ramas. Una rama que va a ser comunicante para el nervio facial, que es la que está, ese arco que van a ver con la comunicación nerviosa hacia el nervio facial. Y otro nervio, que es un nervio sensitivo que se va hacia el tímpano, atraviesa un foramen muy específico que va a estar a nivel de la base del cráneo y se va a meter hacia el tímpano. ¿Ok? Va a ayudar a la sensibilidad del tímpano. Entonces, esos van a ser nuestros primeros ramas nerviosas. Entonces tenemos la rama comunicante para el nervio facial y la rama timpánica. Ahora vamos a tener ramas musculares, por supuesto. Recuérdense que habíamos mencionado que el músculo estilogloso va a ser su músculo satélite y por supuesto, vean esto, vean estas relaciones que vemos aquí. Habíamos descrito que esta estructura, este nervio se iba a relacionar con este músculo y por supuesto lo va a inervar, lo va a activar. Entonces tienen ramas musculares para la activación del músculo estilogloso y también vamos a ver que va a enviar ramilletes nerviosos para el músculo de la faringe, para la parte de lo que sería el plexo faríngeo. Además de eso también tenemos las ramas para la paratiroide. Ojo aquí, vean estas dos imágenes que son imágenes de la misma región pero en diferentes situaciones. En esta primera de acá podemos ver la glándula parótida. Bien, vean el ángulo de la mandíbula por debajo de la región auricular, inferior a la región auricular, ven lo que sería nuestra glándula parótida. Ahora, cuando agarro y secciono esa glándula parótida, como es el caso de esta otra imagen, ¿qué observo? Observo el diafragma estíleo, ¿lo ven? Ahí se ve la apófisis estiloide y se ven los músculos estíleos. Es decir, que por allí sabemos que está pasando en relación al el estilogloso, músculo estilogloso, está pasando a nuestro nervio glosofaringeo y en el momento en el que pasa por esa zona es que da nuestro ramillete nervioso para la glándula parótida. Y este ramillete nervioso para la glándula parótida es un ramillete parasimpático. Eso es para la activación de la glándula. Entonces fíjense, ya hablamos de que tenemos un componente sensitivo arriba para el tímpano y ahora estamos hablando del otro componente que sale en este punto hacia la glándula parótida. Bien, hay otra rama que nosotros vamos a ver que va hacia el seno carotidio. Aquí, pues recuérdense que cuando vimos arteria, nosotros vemos que hay una dilatación importante del trayecto de la arteria carotídea común antes de su bifurcación que conocemos como seno carotidio. Y que allí nosotros vamos a tener el vasoreceptor. ¿Se acuerdan? Bueno, justamente allí, ese vasoreceptor, recuérdense que si se ensancha o si no se ensancha, eso va a enviar información acerca de si hay que aumentar o disminuir la presión arterial. Y que eso se conoce como vasoreceptor. Y aparte de eso, justamente en la bifurcación encuentran ese otro punto que ven allí amarillo, esos redonditos que ven amarillo, que es el glomus carotidio, que es el quimioreceptor, que en este caso de lo que nos va a hablar es de las concentraciones de CO2 y las concentraciones de oxígeno. También como una especie de sensor para, bueno, dependiendo de lo que marque este sensor, pues entonces cambia actividades fisiológicas para aumentar o disminuir el oxígeno o para aumentar o disminuir el CO2. Pues resulta de que las aferencias nerviosas de esta información, o sea, la información se recoge a través del nervio glosofaríngeo. Tanto la información del seno carotidio como la información del glomus carotidio. Y allí pueden ver entonces, fíjense, del glomus carotidio cómo llega un nervio, que ese sería el ramo carotidio del nervio glosofaríngeo. Sabemos también que el nervio vago participa en la recepción de esta información, pero él da una contribución, porque la aferencia principalmente, con la información se recoge principalmente por el nervio glosofaríngeo. Y por supuesto, la parte central de este nervio, que es llegar a la lengua, y es que finalmente da una rama para el nervio lingual, porque llegando a la lengua encuentra el nervio lingual y finalmente llega a la inervación de la lengua. Con respecto a la lengua, pues la inervación va a estar dada a nivel del tercio posterior de la lengua. Y la inervación va a ser tanto sensitiva general, es decir, para sentir si la comida está caliente, si la comida está fría, que la comida está tocando en la parte posterior de la lengua, y también sensibilidad especial, es decir, la parte del gusto. Entonces, el nervio glosofaríngeo da la sensibilidad sensorial, que es la gustativa, y también la sensibilidad general,
del tercio posterior de la lengua. Perfecto, ese sería entonces nuestro nervio glosofaringeo. Sencillo. Entonces es un nervio que principalmente es sensitivo, pero nótese que también tiene componente sensitivo sensorial de gusto, y además de eso también tiene componente parasimpático, y el componente que va a tener, que es el componente motor para la activación de los músculos que mencionamos. Ahora, con respecto al nervio vago, también se le conoce como nervio neumogástrico, precisamente haciendo alusión a su distribución en la parte de pulmón, en la parte de estómago. Este nervio es también conocido como el nervio parasimpático craneal por excelencia, porque precisamente es el principal nervio que va a llevar el componente parasimpático para todo el cuerpo, excepto las porciones más inferiores del sistema digestivo, que eso lo veremos más adelante. Y cuando hacemos las laparotomías y hacemos la disección del estómago, en las enfermedades uteropécticas, etcétera, nosotros lo podemos conseguir en su llegada a nivel de lo que es el plexo solar, o las relaciones que observamos que tiene con el esófago y el estómago. Es decir, es un nervio que tiene un alto trayecto, un largo trayecto. Fíjense, se está originando a nivel del cráneo, recorre todo nuestro espacio, en el caso de la región del cuello, atraviesa el tórax e incluso llega a lo que sería el abdomen. ¿Ok? Entonces, vamos acá, nuevamente en nuestra imagen. Recuérdese, esta es una visión posterior de un corte coronal del tallo cerebral. ¿Ok? Rápidamente, recuérdese, aquí tienen lo que sería el occipital. Perfecto. Entonces, de acá para arriba es cráneo y de ahí para abajo sería cuello. Perfecto. Pero bueno, lo que nos interesa es que así como el nervio glosofaringeo, pues tenemos que el nervio vago va a salir del surco retroolivar. Bien, es el mismo surco donde está saliendo el nervio glosofaringeo. Pero por supuesto no puede salir en el mismo sitio. Aquí arriba tienen el nervio glosofaringeo, él va a salir un poco más inferior. Fíjense que a diferencia también del glosofaringeo, hay diferentes ramilletes nerviosos, se describen de 5 a 6, que luego se unen y forman, por supuesto, nuestro nervio vago. ¿Ok? O sea, el cuerpo del nervio vago. Ahí lo pueden ver. Las relaciones que vamos a observar en este espacio, bueno, simple. Hacia arriba o superior vamos a encontrar al nervio glosofaringeo. Y el vago inferiormente se va a relacionar con el nervio accesorio. Recuérdese que el nervio accesorio tiene dos raíces. Tiene la raíz craneal y tiene la raíz espinal. Por eso ven estas dos. Pero esto es un solo nervio que finalmente se constituye. Bueno, el nervio vago, ya saben, va a atravesarnos lo que sería nuestro foramen yugular o agujero rasgado posterior, y su disposición va a ser muy particular dentro de ese foramen. Esta otra imagen ya la conocemos, ¿okay? Ya sabemos que es superior, que es inferior, lateral, medial, pero vámonos a esta de una vez. Entonces vemos que el nervio vago él está como en el centro de los tres nervios, ¿bien? Y está en el centro, también en la visión lateral de los tres nervios. En esta imagen que está acá, podemos ver que el nervio vago se relaciona medialmente con el nervio glosofaringeo y lateralmente con el nervio accesorio. ¿Ok? Lo que también podría decir, bueno, el nervio vago se encuentra lateral al nervio glosofaringeo y se encuentra medial a el nervio accesorio. Ok, excelente. Por supuesto, ya sabemos también que la vena yugular interna es el elemento más lateral del agujero rasgado posterior. Perfecto. Entonces, por supuesto, el nervio vago se va a relacionar lateralmente con el nervio accesorio y mucho más a distancia con la vena yugular interna. En la visión lateral, pues entonces vean que también sigue estando en el medio. Se va a relacionar anteriormente con el nervio glosofaringeo y posteriormente vas a tener a el nervio accesorio. Aquí seguimos en nuestra imagen. Recuérdense que esta es para ver el espacio retroestilio. Perfecto, es un corte transversal del espacio retroestilio. Veo todos mis componentes nerviosos aquí. ¿Qué vemos acá? Vean lo siguiente. Creo que prestemos atención a esta zona. Aquí nosotros vamos a ver uno, que bueno, el nervio vago es este que está aquí, el más central. Déjenme señalarlo, ya va. Este es el más central. Este de aquí. Perfecto. Y ese, no se ve.
ese va a ser el nervio central, que es el más grueso, es nuestro nervio vago. La otra cosa que quiero que vean, ahí está, nuestro nervio vago. La otra cosa que quiero que vean es que aquí está la arteria carótida interna y aquí está la vena yugular interna. A medida que vayamos más inferior nos vamos a dar cuenta que ellas se acercan y vamos a observar que, por ejemplo, aquí está la arteria carótida interna, aquí está la vena yugular interna y cuando ellas se unen forman dos ángulos. Este ángulo, que es un ángulo anterior, y este otro, que es un ángulo posterior. Y bueno, los nombres que vamos a utilizar van a ser de acuerdo a la nomenclatura anatómica, es decir, si esta es la arteria carótida y si esta es la vena yugular interna, pues entonces esto será el ángulo yugulo-carotidio, pero posterior. ¿Ok? Y aquí adelante tendríamos el ángulo yugulo-carotidio, pero anterior. Entonces, a medida que vamos en puntos más inferiores del cuello, nosotros vamos a ver que estas dos estructuras se acercan, forman el ángulo y pues el nervio vago se va a ubicar en el ángulo yugulo-carotidio posterior, es decir, este de aquí. Bien, ya lo vamos a ver en otras imágenes. Entonces, vamos a aprovechar también esta imagen para decir que los cuatro nervios que nosotros vamos a estudiar, es decir, el glosofaringeo y el vago accesorio, cada uno va a buscar una disposición en particular. Me explico. Si ven, el nervio glosofaringeo va hacia abajo y hacia adelante, porque va a buscar la lengua. El nervio accesorio va a ir hacia abajo y lateralmente, porque va a buscar el esternocleido, el trapecio. El nervio glosofaringeo va hacia abajo y hacia adelante también, porque va a buscar la lengua. Y en el caso del nervio vago, pues el nervio vago va hacia abajo, porque va a buscar, ya saben, ya habíamos dicho que iba a terminar a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, fíjense, alguna parte importante que hay que mencionar es con respecto a la disposición de los ganglios. Me faltó mencionarle, menos mal que tocamos ese punto, que el nervio glosofaringeo tenía dos ganglios, que son estos dos ganglios que vemos acá. Rápidamente vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estos dos ganglios que están aquí, tiene un ganglio superior que está a nivel del agujero rasgado posterior y otro ganglio inferior que va a estar ubicado a nivel del espacio retroestilio. Si nos preguntamos qué son estos ganglios, pues recuérdese, en este caso estamos hablando de neuronas bipolares que tienen un proceso periférico, que es el que llega al órgano, y un proceso central, que es el que lleva la información hacia el tallo cerebral. Y el soma, es decir, esta parte, es la que vamos a encontrar en los ganglios. Entonces, ese ganglio superior contiene somas neuronales y el inferior también. Lo mismo ocurre con el nervio vago. Ahora volvamos a nuestro nervio vago. El nervio vago tiene un gran ganglio que va a estar ubicado a nivel del espacio retroestilio. Y este ganglio nosotros tenemos que característicamente diferenciarlo del ganglio superior del tronco simpático cervical. Básicamente lo primero es que vemos es que el ganglio superior, como yo había dicho, siempre se relaciona con la cara posterior de la arteria carótida interna. Esa es la primera característica. Y la segunda es el gran tamaño. Entonces el ganglio superior tiene aproximadamente como 6 centímetros. Y en el caso del ganglio inferior del nervio vago, que es el amarillo que ven en la imagen, llega que si a los 3 centímetros hasta 4 centímetros también está descrito. Entonces, primero, sus relaciones y sus localizaciones posteriores con la arteria carótida interna y su gran tamaño de casi 6 centímetros nos diferencia que ese es el ganglio superior del tronco simpático cervical de lo que sería nuestro ganglio inferior. Bien, además de eso, nosotros también vamos a ver una relación importante entre el nervio accesorio y el ganglio inferior, como pueden ver aquí, que el nervio accesorio da una rama medial y esa rama se une al ganglio inferior del nervio vago. Bien, más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, así, el glosofaringeo tiene un ganglio superior y un ganglio inferior. El vago también va a tener su ganglio superior, que va a estar ubicado en el agujero rasgado, y el ganglio inferior, que está en el espacio retroestilio. Y recuérdese, bueno, toca la tarea de diferenciarlo del ganglio superior, y eso es importante porque en el momento de las disecciones, las relaciones anatómicas y los tamaños son los que nos van a poder diferenciar acerca de con quién estamos trabajando. Y claro que cuando ustedes están operando el cuello no se ve así, pues no se ve amarillito y el otro blanco,
O sea, todo eso se ve igual. Los nervios no se ven ni siquiera amarillos, se ven todos, son pálidos, pues no tienen color. Y cuando estás operando encuentras a los dos ganglios y tú dices, bueno, ¿cuál es cuál? Eso tú lo vas a poder diferenciar con el tamaño del ganglio y por supuesto las relaciones anatómicas. Ok, sigamos entonces. Perfecto. Entonces, el nervio vago, fíjense en esta imagen, lo tenemos aquí, que ya se formó el ángulo yugulocarotidio posterior, continúa su descenso de arriba hacia abajo, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello. Bien, recuérdese que el paquete vasculonervioso del cuello tiene su propia vaina que lo envuelve, ¿ok? Y además de eso, cada uno de los elementos está separado por tabiques que lo individualizan. Bien, de esa manera entonces, por un lado pasa la arteria carótida, la que sea en ese momento, vamos a hablar por ejemplo de la común, por otro lado pasa la vena yugular interna y por otro compartimento está pasando el nervio vago. Es decir, ellos están juntos pero no revueltos. Bien, y entonces de esa manera continúa su trayecto de superior a inferior como parte del paquete vasculonervioso del cuello. En relación, por supuesto, siempre las relaciones anteriores van a ser con esas dos estructuras, las arterias carótidas y la vena yugular interna. Acá le traigo unas imágenes para que vean que en esta zona hay dos cordones nerviosos. Vean, fíjense que vemos dos estructuras nerviosas, de arriba hasta abajo. ¿Ok? Y también quiero que vean que precisen que en su trayecto ustedes van a ver que hay una de ellas que tiene como unas estructuras ovaladas que simplemente son estructuras ganglionares. Bien, entonces esas estructuras ganglionares que vemos allí, pues simplemente van a ser las que corresponden a el tronco simpático cervical, ¿ok? Una aquí y otra aquí. Y de esa manera lo diferencian. Lo que quiero que ver con esto es recordarles que el nervio vago en su trayecto de arriba hacia abajo, pues entonces se va a relacionar con el tronco del plexo cervical. Perdón, con el trayecto del tronco simpático cervical, porque precisamente eso existe y está allí. Vamos a ver esta otra imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos más componentes nerviosos, por supuesto, pero seguimos viendo, ¿ok? Esta estructura que está acá y esta otra que está aquí, que es ovalada, que son los dos ganglios. Arriba tienen el ganglio superior y allá tienen el ganglio medio del tronco simpático cervical. Entonces, el nervio vago en ese trayecto va a relacionarse, por supuesto, con este tronco. ¿Ok? Y vean acá arriba cómo el nervio hipogloso cruza lateralmente, no solamente el nervio vago, sino muchas otras estructuras que vamos a mencionar allí. Bien, excelente. Entonces, vamos a seguir. Ya sabemos, está inmerso en el paquete vasculonervioso del cuello y además de eso, pues entonces va a guardar relaciones con el tronco simpático cervical, como lo ven allí. Ahora, ¿qué sucede? Cuando llegando hacia la parte inferior, ya aquí estamos en una región más inferior, vemos que las relaciones ya van a empezar a cambiar. Primero, hay que señalar que las relaciones posteriores del nervio en su trayecto van a estar dados en las porciones más superiores, por supuesto con las apófisis transversas, cubiertas por los músculos intertransversos en estas zonas y además parte también de los músculos prevertebrales. Pero en esta parte inferior vemos que ya el nervio se va a relacionar con la cara anterior del músculo escaleno anterior, ¿ok? Es ese músculo que le ven allí. De hecho, eso lo pueden hablar como unas relaciones en conjunto y son las mismas relaciones que van a ver tanto para la vena yugular interna como la arteria carótida, primero la común y luego la arteria carótida interna. Pero en este caso sería la común, esta zona. Entonces, en esta región van a ver que el paquete vasculonervioso del cuello se relaciona posteriormente con la cara anterior del músculo escaleno anterior. Y no solo eso, vean que allí se establecen múltiples relaciones, como puede mencionar, todas son relaciones posteriores. Vean esto, tienen la arteria tiroidea inferior, ¿ok? Está pasando por detrás del paquete, está pasando por detrás también del nervio. Entonces, el nervio vago se relaciona con el trayecto, se relaciona posteriormente con el trayecto de la arteria tiroidea inferior, ¿ok? Que lo cruza transversalmente por detrás. ¿Qué más ven? Vemos esta otra arteria delgada que está allí, que esa es la cervical ascendente. Acuérdense de ella. Bien, ahí está.
Y por supuesto son relaciones posteriores de todo el paquete vascular nervioso. Pero como estamos hablando del vago, les digo del vago. ¿Qué otra estructura ven? Pues también posterior, pero quizás más posterolateral, tienen el pasaje del nervio frénico, tienen la arteria transversa del cuello, ¿ok? Y luego, ahora sí, aquí unas relaciones mucho más laterales, la arteria supraescapular. Perfecto. Ahora, a medida que nosotros vamos hacia la parte inferior, nos vamos a dar cuenta de que la vena yugular interna se va a ir separando, o sea, va a tener una disposición más lateral a medida que más inferior se le considere, y por eso se va separando de lo que sería la arteria carótida común, dejando un espacio abierto entre ellos. Nótese que acá ha sido seccionada la arteria carótida común y la vena yugular interna para poder ver este espacio, y es que me interesa ver el nervio vago. Entonces, en este punto, el nervio vago va a guardar relaciones con el cruce transversal de la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, el nervio el nervio frénico, y la cara anterior del músculo esternocleidomastoideo. Hasta que finalmente acá vamos a encontrar lo que serían sus relaciones importantes que existen con la arteria subclavia. ¿Ok? Porque justamente en este punto y solamente en el lado derecho se va a formar el asa del vago, también conocido como asa del nervio laringio recurrente. ¿Y por qué? Porque simplemente es una variación que nosotros vemos que va a estar anatómica. En el lado derecho existe, en el lado izquierdo no existe a nivel del cuello. Y esto lo vemos acá. Aquí tenemos el laringio recurrente y aquí tenemos el otro origen del laringio recurrente. Acá está, esa línea me quedó muy mal, vamos a ponerlo otra vez. Aquí está la base del cuello. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Del lado derecho, vamos a observar que se origina el nervio laringio recurrente a nivel de la arteria subclavia. Entonces se forma el asa en el lado derecho. Y en el lado izquierdo vamos a ver que no se forma en la base del cuello, sino que el nervio vago tiene un trayecto intratorácico y es a nivel del callado aórtico donde se forma el laringio recurrente. Entonces recuérdese que rápidamente aquí nosotros vamos a tener nuestra mnemotecnia de que en el lado derecho se van a formar lo que serían las tres asas: el asa del vago, el asa del simpático y el asa del frénico. Entonces tienes el asa del vago, el asa del simpático y el asa del frénico. Y hablamos de que en el lado derecho están las tres y que en el lado derecho va sin freno. ¿Ok? Mientras en el lado izquierdo lo que vas a tener, sí, vas a tener el asa del simpático, vas a tener el asa del frénico, pero no encuentras el asa del nervio vago o del laringio recurrente porque ya describimos que se hacía intratorácico, el origen del laringio recurrente. Entonces tienes el asa del simpático, el asa del frénico. Entonces, mientras en el lado derecho va sin freno, en este lado sería sin freno. Bien, entonces esto es extremadamente importante. Esto lo van a ver aquí en esta clase y lo van a ver nuevamente cuando vean la arteria subclavia. ¿Ok? Seguimos. Y bueno, por supuesto que quería ver esta imagen primero para precisarles lo que les había dicho al principio. Que a medida que más inferior se le consideraba, vean cómo la vena yugular interna se va separando de la arteria carótida interna y de esa manera entonces el nervio vago se va de posterior a anterior y para finalmente cruzar la cara anterior de la arteria subclavia y justo allí dar el laringio recurrente en el lado derecho, solo en el lado derecho. Bien, vamos entonces con las ramas cervicales del nervio vago. Y ojo, decimos ramas cervicales porque sabemos que llega al tórax y hace otras ramas, llega al abdomen y da otras ramas también. Entonces, el primero que vamos a ver es el nervio laringio superior. El nervio laringio superior, que es este nervio que ven aquí, este nervio va a originarse del ganglio inferior del nervio vago. Perfecto. Aquí está nuestro ganglio inferior del nervio vago y aquí voy a dibujarlo. Se ve nuestro laringio superior. Lo primero que quiero que vean es que su trayecto es de superior, por supuesto, de superior a inferior, va de arriba hacia abajo.
va de posterior a anterior también, porque la laringe está hacia adelante y el origen del rasgado posterior está bastante posterior. Y la otra cosa es que en su trayecto va a pasar medial primero a la arteria carótida interna, como lo pueden ver en la imagen, y también va a pasar medial a la arteria carótida externa, a las dos. Perfecto. Entonces, la otra cosa que quiero que vean es que este nervio tiene dos componentes. Tiene un componente sensitivo y tiene un componente motor. Lo que les decía de que los nervios podían tener varios componentes. Aquí lo podemos ver nuevamente. Si no lo podemos ubicar aquí arriba, porque vemos un montón de herramientas nerviosas y mientras nos vamos acostumbrando a eso, utilizamos otras opciones, como por ejemplo, se van al destino. Este es el destino del laringio superior. Y si lo siguen de forma retrógrada, encuentran su trayecto y su origen. ¿Ok? Entonces ahí lo ven, de superior a inferior, de posterior a anterior, profundo a la arteria carótida interna y a la arteria carótida externa. Vean que en esta imagen no pareciera o pareciera que no sale del ganglio inferior del nervio vago, sino que un poco más abajo. Esos son simplemente situaciones técnicas del nervio, porque el origen de estas fibras nerviosas están dadas en las somas que están ubicadas en ese ganglio. ¿Ok? Bueno, volviendo entonces, cuando vemos entonces el nervio laringio recurrente, una vez, laringio recurrente no, el laringio superior, después que pasa a la cara medial, o pasa medialmente a la arteria carótida interna y a la arteria carótida externa, llega al espacio lateral a la laringe. Y es que precisamente cuando vemos esta zona, aquí, okay, ya van a tener con más detalle la clase de laringe, pero acá vamos a ver que van a encontrar lo que sería la porción lateral a la laringe y luego encuentra sus dos divisiones, sus dos ramas, que son las que estamos viendo allí. Una que va a atravesar esa membrana que ven allí, que es la membrana tiroidea, y se introduce a la laringe. Y la otra es la rama superficial, que es la rama que ven que se va hacia este músculo. ¿Ok? Una rama superficial que se va al músculo. Y precisamente es para inervar al músculo cricotiroideo. Y ojo, fíjense, este músculo cricotiroideo es el único músculo de la laringe que no está inervado por el nervio laringio recurrente. Todos los músculos de la laringe, por supuesto los intrínsecos, están inervados por el laringio recurrente, excepto este músculo que es el cricotiroideo, que está inervado por la rama superficial del nervio laringio superior. ¿Lo ven? Perfecto. Y el otro, que es este, que habíamos descrito, que atravesaba la membrana tiroidea, lleva el componente sensitivo para lo que sería la mucosa de la laringe, también parte de la epiglotis y la región laterofaringea. Perfecto. Entonces, el nervio laringio superior, que traía un componente sensitivo y motor, estos componentes se separan. El componente sensitivo continúa en la rama interna del laringio superior y va hacia el interior de la laringe. Y el componente motor se va en la rama superficial y esa parte motora va hacia lo que sería el músculo cricotiroideo. Perfecto. Ojo, bueno, recuérdese también, bueno, el trayecto del nervio aquí en la parte lateral de la faringe se relaciona con la cara lateral del músculo constrictor inferior, luego se bifurca y es que hace lo que le dije, la rama interna atraviesa la membrana y la rama externa o superficial va al músculo cricotiroideo. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a la siguiente rama. Ramas para el conducto auditivo. Esto también está descrito que da una rama sensitiva que se va a encargar del tercio lateral del conducto auditivo externo. Y por supuesto, ramos faringios cuando está cerca de la región laterofaringea, en la región retroestilia, da ramos faringios para la activación autonómica de lo que sería la faringe, la parte muscular, y además de eso también ramos para... Ahí lo que se va a formar es un plexo, y ese plexo contribuye tanto el glosofaringio, también contribuye lo que sería el vago y otros nervios que son de neuroanatomía que no vamos a mencionar. Pero para formar ese plexo que tiene componentes sensitivos y tiene componentes motores autónomos, algunas partes autónomas, pues entonces el nervio vago
también contribuye a formar ese plexo. Y por eso entonces van a ver que va a formar los ramos, o sea, va a dar ramos faringios, así como también el glosofaringio nos daba ramos faringios. Cuando hablamos de plexos, vamos a ver que nos referimos a lo que sería una maraña de nervios. Viene un nervio, da una contribución, viene otro nervio, da otra contribución y se forma un montón de cables que hacen una maraña, como una especie de telaraña. Eso se le conoce como plexo. Y pues entonces tiene la característica de que tiene diferentes componentes dados por diferentes nervios que lo contribuyen. Y finalmente, bueno, finalmente nos faltan otras ramas. Tiene una rama sensorial para el epiglotis. Eso es importante. Y digo sensorial porque a través del epiglotis también en la epiglotis hay botones gustativos y esa percepción del sabor a nivel del epiglotis se recoge a través del nervio vago. Bien, así como lo hace el tercio posterior de la lengua, el glosofaringio, a nivel del epiglotis lo hace el vago. Entonces nótese, ya sabemos el parasimpático craneal por excelencia tiene componente parasimpático, pero también tiene componente sensitivo general, por ejemplo, para la parte ¿cómo se llama? La parte de la sensibilidad del oído, y también van a tener componente visceromotor para el caso del plexo faringio, y además de eso tienen también el componente sensitivo sensorial para la parte del gusto en la región de la epiglotis. Hay unas ramas comunicantes que nosotros vamos a observar, son ramas comunicantes para el nervio glosofaringio. Como le había dicho al principio, tenemos el glomus carotidio y el seno carotidio. La información se recoge principalmente por el nervio glosofaringio, eso ya lo habíamos dicho, pero el nervio vago le va a dar un ramo comunicante a ese nervio cervical también. O sea, el nervio carotidio del glosofaringio recibe un ramo comunicante del nervio vago. Y por supuesto, por último, tenemos lo que serían los nervios cardíacos cervicales. ¿Qué pasa? Sabemos que el corazón tiene su sistema nervioso autónomo o su electricidad autónoma, ¿bien? Pero esa electricidad autónoma puede ser modificada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y por supuesto el vago, el parasimpático craneal por excelencia, él va a dar los componentes parasimpáticos. Los nervios cardíacos cervicales, hay cardíacos, hay torácicos, pero en el caso de los cervicales van a ser dos, bien, que se van a originar en el trayecto del nervio vago, en su trayecto descendente en el paquete vascular nervioso del cuello. Perfecto. Y cuando llegue al tórax, pues entonces origina sus ramas también torácicas. Entonces, conclusión, nos va a dar también los últimos nervios que vamos a ver del nervio vago a nivel de lo que sería el cuello o región cervical, son los nervios cardíacos parasimpáticos cervicales, que sería el superior y el inferior. El torácico se origina en la región torácica. Y bien, nuestro gran protagonista finalmente es nuestro nervio laríngeo recurrente, que ya lo hemos descrito. Aquí en esta imagen, vean lo siguiente, tenemos una visión posterior de las vísceras del cuello y los vasos. Esto que está acá es la faringe con sus músculos en forma de escalonada, bien, y vemos, bueno, nuestro paquete vasculonervioso con el nervio vago pasando por el ángulo yugulocarotidio posterior. ¿Qué vemos? Este es el lado derecho y en el lado derecho se origina el nervio laríngeo recurrente a nivel de la arteria subclavia, ¿ok? Y en el lado derecho, cuando ven la base del cuello y ven la arteria subclavia, no encuentran laringio recurrente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que habíamos dicho al principio, que en el lado derecho va sin freno y en el lado izquierdo es sin freno. ¿Ok? Entonces acá, para reforzar, tenemos el asa del laringio recurrente, el asa del simpático, que no se ve en la imagen, no está representado, pero ya lo puse con una línea roja, y aquí ven el asa del nervio frénico. Y los múltiples, también están descritos pequeñas comunicaciones del nervio vago con el nervio facial, con el nervio hipogloso, y el nervio glosofaringio ya lo habíamos descrito, que vamos a ver, pues que va a abordar también, le va a dar un componente parasimpático a estos nervios. Ok, vamos ahora con nuestro nervio accesorio. Ya, listo, entonces vemos que nuestro nervio vago, entonces,
Si alguien les pregunta qué tipo de nervio es el nervio vago, la respuesta es: el nervio vago es un nervio parasimpático. ¿Ok? Es el parasimpático craneal por excelencia. Pero también tiene unos pequeños componentes, muy pequeños componentes: sensitivo general, ¿ok? Para el oído; sensitivo sensorial para la, la epiglotis, ¿ok? Para la parte del gusto de la epiglotis; y visceromotor también. Ok, vamos entonces con el nervio accesorio. Este nervio accesorio sí es bastante sencillo, bueno, si lo comparamos con el resto de los nervios, porque este es un nervio que es netamente motor. ¿Ok? Solamente las neuronas que forman parte del nervio únicamente tienen componente motor. Ajá, entonces ¿qué vemos? Volvemos a nuestra imagen de la visión posterior del tallo. ¿Qué vemos? También este nervio va a salir del surco retroolivar. A diferencia de los anteriores, este nervio tiene dos raíces. Ojo, vean lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de nervios, vamos a ver que hay raíces. Está el trayecto, la formación del nervio, y están las ramas. Exactamente como pasa ¿cómo se llama? Con los árboles. Cuando ven los árboles, ustedes van a ver que el árbol tiene raíces, ¿ok? Se forma el tronco y luego da las ramas que dan las hojas. Bueno, precisamente aquí pasa algo similar. Entonces van a tener que hay unos componentes nerviosos que van a salir del tallo cerebral. Entonces tienen la raíz craneal del nervio accesorio, ¿ok? Y aquí tienen la raíz espinal. ¿Qué pasa con la raíz espinal? Los niveles medulares, es decir, a nivel de la médula espinal, ustedes van a ver que van a salir componentes, o sea, está el asta ventral, el asta dorsal. Esto tiene que ver con una sustancia gelatinosa dentro de la médula espinal, de donde va a salir la porción motora, por ejemplo, la que va a mover el brazo, la que va a mover el dedo, la que va a mover el pie, etc. Pero en este caso, acá nosotros vamos a ver que el nervio accesorio, el nivel medular de C1, 2, 3 y 4 van a formar raíces nerviosas, y estas raíces nerviosas van a ascender, van a atravesar el foramen magno, ingresan a la región del cráneo y luego se unen al nervio accesorio. ¿Ok? Por eso entonces ven en esta imagen que tenemos dos nervios. Dos raíces nerviosas, la raíz craneal y la raíz espinal. Y finalmente, bueno, van hacia el foramen yugular, y allí se va a formar lo que sería pues nuestro nervio accesorio. ¿Ok? Ahora, en esta imagen dense cuenta de que el nervio accesorio es el nervio que se encuentra más inferior. Es el que se encuentra más inferior de los tres nervios. Ya habíamos visto que la disposición arriba, el glosofaringio, es el más superior, se relaciona inferiormente con el nervio vago, y el más inferior sería allí en esa zona o en esa región, pues nuestro nervio accesorio. Por supuesto, aquí lo que nosotros, ya como estamos estudiando ahora el nervio accesorio, decimos que el nervio accesorio se relaciona superiormente con las raíces nerviosas del nervio vago, y mucho más a distancia encuentran las relaciones que se establecen con el nervio glosofaringio. Ok, pasó por el agujero rasgado posterior. Y en el agujero rasgado posterior ya lo hemos estudiado. Esto vamos a ver que en la anatomía suele pasar. O sea, tú estudias una estructura y cuando estudias otra, pues entonces vuelves a repasar la estructura anterior. O por ejemplo, cuando estás viendo las relaciones del nervio vago en el paquete vasculonervioso, las relaciones posteriores son exactamente las mismas relaciones posteriores de la vena yugular interna y de la arteria carótida interna. Eso sucede con relativa frecuencia, y eso es una ventaja en el sentido de que, bueno, nos sirve para repasar lo que ya se había mencionado. ¿Ok? Perfecto, entonces, bueno, estamos en el agujero rasgado posterior, y aquí vamos a recordar nuevamente la disposición de los nervios. Tenemos en el lado izquierdo nuestra imagen del plano frontal, y en nuestro lado derecho tenemos una imagen de una visión lateral. ¿Qué podemos ver aquí? Que bueno, la vena yugular interna siempre va a ser la estructura más posterior en el agujero rasgado posterior. ¿Ok? Y también la estructura más lateral.
Eso siempre va a estar posterior y siempre va a estar lateral. Pero con respecto a los nervios, en nuestro nervio vago es el nervio que se encuentra más lateral de todos en el agujero rasgado posterior. Bien. Y entonces, no estoy hablando del vago, el accesorio. Dije vago. El nervio accesorio es el nervio que se encuentra más lateral de todos los nervios. Entonces, en el agujero rasgado posterior, el nervio accesorio se relaciona medialmente con el nervio vago, bien, y un poquito más a distancia con el nervio glosofaringeo. Y sus relaciones laterales están muy estrechas con la vena yugular interna. Por supuesto, recuérdese siempre separado por lo que sería el ligamento yugular que se encuentra a ese nivel. Bien. Ok, perfecto. ¿Qué sucede? Llegamos a lo que sería el espacio retroestilio. Ya van, antes de llegar aquí. Vamos a utilizar esta imagen para hablar del espacio retroestilio. Aquí podemos ver, los ganglios, el ganglio inferior del nervio vago y cómo el nervio hipogloso lo cruza. Pero quiero que vean esto que pasa aquí. Viene el nervio accesorio y las dos ramas, una rama medial y una rama lateral. Con respecto a la rama medial, esta rama medial que se une al ganglio inferior del nervio vago, característicamente le da un componente motor a lo que sería el nervio vago. Y cuando ustedes siguen a esas neuronas que se unen al nervio glosofaringeo, al nervio vago en su ganglio inferior, allí no hay ningún tipo de sinapsis, sino que simplemente los axones se adicionan al trayecto del nervio vago y luego se separan de cuando se forma el nervio laringio recurrente. Es decir, que el nervio accesorio, su rama medial, que como nervio motor, le da el componente motor al nervio vago que posteriormente le va a servir para poder inervar los músculos de la región infrayoidea. ¿Ok? Es decir, los músculos que la inervación motora que se va a ir hacia la región, el músculo inferior no, al músculo, los músculos laringeos, ¿ok? Repito, el nervio laringeo recurrente va a inervar a los músculos intrínsecos de la laringe. Y ese componente motor que va hacia todos esos músculos se obtiene de esa raíz medial que le da el nervio accesorio. ¿Ok? O dicho de otra manera, el nervio accesorio da una rama medial, esa rama medial se adiciona al trayecto del nervio vago, entonces ya ahí forma parte del nervio vago, no podemos decir que es el nervio accesorio, por lo menos no en anatomía macroscópica. Entonces, la consecuencia es que esa componente motor continúa donde el nervio vago y cuando encuentra la arteria subclavia en el lado derecho se origina el laringe recurrente y posteriormente llega a los músculos de la laringe. ¿Ok? Esto como de forma esquemática. Entonces, allí en el espacio retroestilio, el nervio accesorio le da un componente motor con su raíz medial al nervio vago y esta adición que vemos la recibe, por decirlo en anatomía macroscópica, a nivel del ganglio superior, el ganglio inferior del nervio vago. Ok, excelente. Seguimos entonces. ¿Qué pasa? Una vez que el nervio accesorio, vamos a dar un momento esta imagen, debería estar un poquito más adelante. Una vez que el nervio accesorio origina esa rama, nosotros vamos a ver lo siguiente. Está la rama medial y está la rama lateral. La rama lateral es la que finalmente va a buscar a los músculos para inervarlos. Y aquí tenemos tres posibilidades anatómicas. Uno, fíjense que está la vena yugular interna en el medio, ¿ok? O atravesada. Y el nervio accesorio, su rama lateral, tiene tres opciones. Una, o le pasa por delante, es decir, pasa anterior, o le pasa por detrás, es decir, pasa posterior, o hace lo que se ve en la imagen, le hace un ojal. Es decir, hay una rama anterior, una rama posterior y luego se unen, vuelven a unir lateral a este. Eso también puede pasar. Perfecto. Entonces, pendiente con eso, el nervio accesorio a nivel del espacio retroestilio da dos ramas. Una rama medial que se une al ganglio inferior del nervio vago y da un componente motor a este nervio. Y la rama lateral sigue su trayecto lateral del nervio accesorio y o le pasa por delante, o le pasa por detrás, o le hace un ojal y continúa luego su trayecto. Muy bien,
En su trayecto, pues por supuesto, consigue el músculo esternocleidomastoideo, que es el que va a inervar. Está descrito que pueden considerarlo como la primera asa o el nervio C2 va a originar un pequeño ramillete nervioso que se une al nervio accesorio y contribuye a inervar el músculo esternocleidomastoideo. Por supuesto, si ustedes comparan la cantidad de ramilletes nerviosos que da el nervio accesorio, es mucho mayor con respecto a esa pequeña ayuda que le da C2, por decirlo de esa manera. Pero bueno, es válido describir que en su trayecto el nervio accesorio recibe una ramita de C2 y se hace un ojal en la cara interna del músculo esternocleidomastoideo que contribuye a su inervación. ¿Ok? Pero recordemos que el nervio accesorio continúa en su trayecto de medial lateral, de superior a inferior y algo de anterior a posterior, porque tiene que inervar a estos dos músculos. ¿Okay? Aquí vemos otra imagen. Esta imagen es del Prometheus. Entonces continúa su trayecto, esto por supuesto profundo a los músculos, y entonces alcanza el esternocleidomastoideo y lo inerva. Luego entonces alcanza su borde posterior ingresando al triángulo cervical posterior, o si quieren, si colocamos aquí el músculo homoyoideo, pues entonces sería nuestro triángulo occipital. Bien, y una vez allí lo discurre por ese triángulo de superior a inferior, de anterior a posterior, alcanzando el borde anterior del el músculo trapecio, y discurre por lo que sería entonces su cara inferior para inervarlo. Entonces, nótese un nervio que se está originando dentro del cráneo, atraviesa el foramen yugular, atraviesa el espacio retroestilio, da sus dos ramas, la rama lateral le hace el ojal, pasa por delante, pasa por detrás a la vena yugular interna, alcanza el músculo esternocleido en su cara profunda, lo inerva y luego alcanza al músculo trapecio en su cara profunda y también lo inerva. Ok, esta inervación, recordemos que es una inervación motora. Muy bien, entonces ese es nuestro nervio accesorio. Ahora vamos con el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es como el rompegrupo o el que anda por su lado. Es un nervio que es netamente motor, ¿bien? Y le decíamos que es como el rompegrupo porque hasta ahora hemos hablado del nervio glosofaringeo, el vago del accesorio, y todos salen del espacio del surco retroolivar. Todos están ubicados aquí lateralmente y todos pasan a nivel del foramen yugular o agujero rasgado posterior. ¿Ok? Todos son comunes, pues tienen unos trayectos, unos orígenes y unas disposiciones que son más o menos comunes. Ahora, ¿qué pasa con el nervio hipogloso? El nervio hipogloso dice que no, él anda por su lado. ¿Ok? Entonces, mientras todos los demás están saliendo por el surco retroolivar, este sale por el surco preolivar. ¿Ok? Están las olivas, entonces las olivas tienen un surco por detrás, un surco por delante. Mientras todos salen por el surco que está detrás, el retroolivar, este sale por el surco que está adelante, por el surco preolivar. Y mientras todos están saliendo por el agujero rasgado posterior, pues el nervio hipogloso tiene su propio foramen por donde él sale, que se conoce como foramen del nervio hipogloso. Aquí tenemos el otro nervio hipogloso. Bien, entonces ya por ahí las cosas van totalmente diferentes. Ok, aquí estamos, bueno, atravesó el foramen. ¿Dónde está ubicado el foramen? Aquí tenemos esta base del cráneo. Que habíamos dicho que el agujero rasgado posterior siempre apunta anterior y medial. Bien, entonces acá hacia acá es anterior, ¿sí? Esto es anterior, hacia acá es posterior. Vamos a poner A. Perfecto. Vamos a completar aquí lo que está seccionado. O sea, lo que está seccionado en la imagen, pues que sería el foramen magno. Aquí está la línea media. La vena yugular interna siempre es el elemento más lateral del agujero rasgado posterior. Entonces esto es lateral. Bien, entonces ya sabemos, anterior, posterior, lateral y por supuesto hacia acá sería medial. Ajá, entonces vean, aquí está el cóndilo del occipital. Que esta es la parte basilar del occipital, la que se articula con la carilla superior del atlas. Y por delante de ese cóndilo hay un foramen, ¿ok? Recuérdese que en anatomía nosotros no decimos hueco. O sea, el término que utilizamos anatómicamente sería foramen, ¿ok? O podríamos utilizar también foramen orificio, es el otro término que solemos usar.
Pero lo más común es que hablemos de foramen. Entonces, el foramen del nervio hipogloso está por delante del cóndilo del occipital, como lo estamos viendo allí, o anterior al cóndilo del occipital. Entonces, entre todos los elementos nerviosos aquí descritos hasta el momento, es el nervio que está más posterior de todos. Ojo, había dicho que el accesorio era el nervio más posterior, pero el más posterior de los que están metidos en el foramen yugular. Bien, pendiente con eso. Pero de los 4 nervios que nosotros debemos conocer, el más posterior, y no en el foramen yugular, sino ya en el espacio retroestilio, es que su disposición siempre va a ser posterior. El más posterior de todos siempre va a ser el nervio hipogloso. Entonces, repito, de los que están dentro del agujero rasgado posterior, el más posterior es el nervio accesorio. Pero de todos los 4 nervios, cuando están en el espacio retroestilio o en su emergencia de la base del cráneo, el más posterior es el nervio hipogloso. Muy bien, una vez que salimos, entonces vean, aquí tenemos nuevamente nuestra visión, vean los dos forámenes distintos, aquí tienen el foramen rasgado posterior y aquí está el foramen del nervio hipogloso, el propio, el único que sale por su propio foramen. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, que su disposición, disculpen, su disposición es el más medial, y no solo es el más medial, sino que es el más posterior de todo. Eso significa que tiene que ir de medial a lateral para tratar de buscar la manera de salir de allí, y después tiene que ir de atrás hacia adelante porque, imagínense ustedes, estamos a nivel del occipital y la lengua está a nivel de la nariz. Entonces tiene que ir hacia anterior. Para hacerlo, vean lo primero que hace él. Lo primero que va a hacer es, su trayecto va a ir de arriba hacia abajo, ¿ok? Y de lateral a medial. ¿Lo ven? Bueno, me fui un poquito de lado, pero estoy tratando de seguir el trayecto del nervio, pero ahí lo ven. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay 3 estructuras allí que están ubicadas con las que va a guardar estrecha relación. 1. Arteria carótida interna. 2. Ganglio superior del tronco simpático cervical. 3. Ganglio inferior del nervio vago. Entonces, esas 3 estructuras están allí adelante y en su trayecto de superior a inferior y de medial a lateral, pues entonces le va a pasar o va a cruzar la cara posterior de estas 3 estructuras. O, dicho de otra manera, en su trayecto inicial, en el espacio retroestilio, el nervio hipogloso se relaciona anteriormente con la arteria carótida interna, el ganglio superior del tronco simpático cervical y el ganglio inferior del nervio vago. Luego, cuando llega a este punto es cuando cambian las cosas, que cambia su trayecto. De aquí ya cambia su trayecto y se va de posterior a anterior. Y la pregunta es, ¿cómo? Pues lo va a hacer entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. ¿Lo ven? Voy a quitar las rayas que hice. Vamos a ver, fíjense cómo lo hace entre el rojo y el azul. Es decir, entre la arteria y la vena. Entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Entonces justamente allí cambia su trayecto, que venía siendo superior, inferior, medial, lateral, para ahora ir de posterior a anterior. ¿Bien? Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir viendo las otras imágenes. Aquí lo vemos. Entonces vamos a concentrarnos aquí en esta parte. ¿Ok? Inicialmente ustedes van a ver todo esto como una maraña de nervios, un montón de cosas amarillas todas pegadas. Pero a la medida en que vayan practicando, vayan leyendo y lo vean una y otra vez, y a través de las tutorías también vamos a ir aclarando cada una de estas estructuras. Por ejemplo, ya ustedes saben el que se va aquí, que va de superior a inferior, el que se va de superior a inferior y de medial a lateral, pues entonces sería nuestro nervio accesorio, ¿ok? Sencillo. El que se va hacia abajo, por supuesto, buscando el corazón, buscando el abdomen, nuestro nervio vago. Sencillo también. Este otro que ven aquí, que se va medialmente y se esconde siguiendo el músculo estilo gloso, ese es el nervio glosofaríngeo. Y este señor que ven aquí, que se va arqueado, es el más posterior y luego se tiene que ir hacia adelante buscando la lengua, sería nuestro nervio vago.
nuestro nervio hipogloso, disculpen. Entonces, perfecto, ahí lo ven, ¿ok? Hay varias cositas que tienen que ver aquí. Uno, las relaciones que existen del trayecto del nervio hipogloso con la arteria occipital, ¿ok? Aquí se describe que el nervio hipogloso en su trayecto le da el brazo a la arteria occipital. Vean cómo la arteria occipital, que es esa la que se está... Vamos a dibujarla. La arteria occipital. Ok. La arteria occipital, fíjense cómo viene aquí. Podría tener este simple trayecto. Ya se los voy a dibujar. La arteria occipital podría tener este simple trayecto, directo. Pero no lo hace así. Primero se eleva y luego continúa. ¿Por qué? Porque el nervio hipogloso le está dando el brazo, o sea, la está levantando. Y es una relación muy interesante. Entonces, en su trayecto de posterior a anterior, el nervio hipogloso tiene una estrecha relación con la arteria occipital. Bien, y es precisamente lo que están viendo allí. Ok, excelente. ¿Qué pasa acá? Cuando nosotros hablamos del nervio hipogloso, nosotros vamos a hablar de diferentes triángulos en los que se va a relacionar o en los que va a estar ubicado, o bien formando parte de su contenido o bien formando parte de sus límites. Esto es importante porque nos permite la localización anatómica del nervio en el momento de la disección y también, o sea, no solamente la parte del nervio, sino otras estructuras, por ejemplo, las estructuras carotidias. Ya eso lo voy a mencionar. Con respecto a triángulos, ustedes recuerdan que hay un gran triángulo, que es, si yo coloco, por ejemplo, mi músculo homoyoideo, mi músculo esternocleidomastoideo, lo pongo otra vez en su posición, tengo aquí el músculo homoyoideo y el vientre posterior del digástrico, ahí estaría dibujado lo que sería mi triángulo carotidio, ¿ok? Perfecto. Entonces, de por sí sabemos ya que el nervio hipogloso está dentro del triángulo carotidio. Anoten eso de una vez, por favor. Entonces, el nervio hipogloso está dentro del triángulo carotidio. Pero cuando nosotros amplificamos el triángulo carotidio, vemos que dentro hay más nervios, hay más triángulos. Aquí está resecado la desembocadura de la vena tiroidea superior. Pero suele pasar que aquí en vez de formarse, o sea, desembocar separadamente, como lo ven aquí, que por aquí viene la facial sola, por aquí viene la vena lingual y bueno, la tiroidea inferior vendría aquí. Lo que ocurre es que puede formarse un tronco que se conoce como tronco tirolinguofacial. O sea que confluyen todas las venas que he mencionado previamente y luego ellas vienen y forman un tronco común que desemboca en la vena yugular interna. ¿Ok? Si yo coloco a este nivel, pues lo que sería ese tronco tirolingo-faringofacial, pues entonces veo que se forma otro triángulo. Vean esto. Aquí, un límite del triángulo sería el tronco tirolingo-faringofacial que acabo de dibujar. ¿Ok? El otro límite sería la vena yugular interna. La vena yugular interna. ¿Ok? Y el otro límite sería el vientre posterior del músculo digástrico. Ahí tenemos un triángulo. Ese triángulo se le conoce así en castellano, como nosotros leemos en castellano, como triángulo de Guyon. ¿Ok? Entonces, es un triángulo que tiene como límite el tronco tirolingo-faringofacial hacia la parte anterior, posteriormente está la vena yugular interna y superiormente tiene al vientre posterior del músculo digástrico. Bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que este triángulo se forma de esta manera, nosotros podemos localizar dentro de él, o sea, es decir, su contenido, podemos encontrar al nervio hipogloso. Entonces, interesantemente, llamamos por 3. El nervio hipogloso se encuentra, primero el más grande, dentro del triángulo carotidio, y además de eso también se encuentra dentro de otro triángulo, que es el triángulo de Guyon. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando no se forma el tronco tirolingo-faringofacial? ¿Quién forma este límite? Pues lo va a formar la vena facial. Bien, importantísimo. Ahora, dentro de ese mismo triángulo hay otro triángulo más que se forma, que es este que están viendo acá. Vamos a utilizar esta imagen para representar el triángulo que mencionamos previamente, que era el de Guyon. Vamos a agarrar acá, por ejemplo,
y vamos a representar el músculo que hayan retirado. Vamos a suponer que esto que está aquí es el vientre posterior del músculo digástrico. Perfecto. Ok. Entonces yo tengo ahí mis tres elementos nerviosos, pero mis tres límites. Tengo la vena yugular interna, límite posterior, el tronco tirolingo faringofacial, límite anterior, y tengo lo que sería el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Qué triángulo es ese? Ese es nuestro triángulo de Guyon. Perfecto. Entonces, ahora resulta de que el nervio que está aquí, que es el nervio hipogloso, ya lo hemos descrito, que está ubicado acá. ¿Lo ven? Lo estoy resaltando. Pasa dentro de ese triángulo. Ahora bien, el triángulo yo lo puedo hacer incluso más pequeño y puedo tomar a ese nervio hipogloso como uno de los límites. Entonces, aquí hablamos de otro triángulo que sería el límite posterior, estaría dado por la vena yugular interna. El límite anterior es el tronco tirolingo faringofacial. Bien, y el límite superior sería nuestro nervio hipogloso. Bien, qué sencillo. Entonces tenemos triángulos dentro de otro triángulo. ¿Cuál era el más grande? El triángulo carotidio. Dentro del triángulo carotidio, entonces encuentran el triángulo de Guyon. Y dentro del triángulo de Guyon encuentran este triángulo más pequeño, que sería entonces nuestro triángulo, no le pusimos nombre todavía, es el triángulo de Farabev. ¿Ok? De Farabev, o Farabev, sería leído en castellano. Entonces, perfecto. Datos importantes. Nótese que el triángulo de Guyon y el triángulo de Farabev tienen los mismos límites anteriores y posteriores. Vean, Guyon tiene como límite anterior, déjenme poner aquí una señalización, como límite anterior tiene a el tronco tirolingo faringofacial. Y el de Farabev también tiene al tronco tirolingo faringofacial. El límite posterior del triángulo de Guyon es la vena yugular interna. El de Farabev también es la vena yugular interna. Ahora, ¿qué cambia? El límite superior es el que cambia. Entonces, el límite superior en el triángulo de Guyon sería el vientre posterior del músculo digástrico. Pero en el triángulo de Farabev, ¿quién es? El nervio hipogloso. Entonces, fíjense, además de que mientras en el triángulo carotidio y en el triángulo de Guyon, el nervio hipogloso es contenido del triángulo, en el caso del triángulo de Farabev, el nervio hipogloso es el límite superior, es uno de sus límites. Ahora, ¿para qué sirven todos estos triángulos? Cuando ustedes quieren hacer la disección, por ejemplo, del seno carotidio, de las arterias carótidas, del glomus carotidio, pues la forma más sencilla es localizando estos triángulos, porque estos triángulos te van a dar la localización de estas estructuras. Es decir, estos triángulos nos sirven para el abordaje quirúrgico de las estructuras carotidias, seno carotidio, glomus carotidio, arteria carótida común, finalización, arteria carótida interna y arteria carótida externa, el origen de ellas, pues las porciones que son el origen. Bien, y por supuesto, está de más decir que también nos sirve para bueno, no está de más, pues, pero para resaltar, también nos sirve para la localización del nervio hipogloso. Ok, seguimos con los triángulos. ¿Qué pasa? De aquí para allá, de aquí para acá, dejamos entonces todo ese montón de triángulos. Dejamos atrás a carotidio, a Guyon, a Farabev. De aquí en adelante vemos que el nervio hipogloso, antes de llegar a la base de la lengua, que es este punto, está pasando por dos triángulos adicionales. Bien, ¿cuáles serían esos triángulos? Estos que ven aquí, que esta imagen nos sirvió, esta imagen es cortesía del señor Latarjet, lo puso de forma punteada y tenemos, vamos a ver si me logra dibujar, ahí está, perfecto. Tenemos dos triángulos. El primero, que es el triángulo más posterior, se conoce como triángulo de Béclar. Y por supuesto, ojo, todos estos triángulos nos sirven para localización. Entonces, ¿qué vemos? Lo primero es el triángulo de Béclar. ¿Cómo se forma?
Aquí abajo tenemos a nuestro gran protagonista, el hueso yoides. Vamos a subir un poquito más la flecha aquí. ¿Okay? El hueso yoides. Perfecto. Es nuestro límite inferior. Estos amigos que están aquí arriba son los músculos. Si se recuerdan, aquí vamos a tener dos juntos, pero el que va a formar el límite superior va a ser el vientre posterior del músculo digástrico. Pues, bueno, no me está ayudando mucho la tecnología. Pero bueno, saben que aquí llega el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloideo también, que es este que ven aquí arriba. Bien, pero el vientre posterior del músculo digástrico es el que está más posterior. Entonces él es el que va a formar el límite superior. Y el límite posterior de este triángulo lo va a formar, vamos a quitarlo para poder ver los músculos, lo va a formar este músculo que ustedes ven aquí, que hasta los momentos, creo que hasta los momentos no se ha mencionado. Porque no se describe como un músculo suprayoideo, ni tampoco como un músculo cervical, sino como un músculo de la cavidad oral y específicamente en relación con la lengua. Este es un músculo que se inserta en el hueso yoides y por eso entonces se le conoce como illo, y de allí sus fibras, si lo describo de abajo hacia arriba, por supuesto, van y se dirigen a la lengua. Entonces este es el músculo illo gloso. Bien, recuerde que la nueva nomenclatura anatómica hace eso, los nombres nos dan información sobre la estructura y en este caso, en este músculo, de dónde a dónde van o dónde se insertan. Entonces tienen el músculo iogloso, que es este músculo que ustedes están viendo que está llenando el fondo de esta imagen en esta zona. ¿Lo ven? Se inserta abajo hueso yoides y luego sus fibras van y se entremezclan. ¿Ven ese entremezclado que está allí? Se entremezcla con los músculos de la lengua. Entonces, por supuesto, ese músculo, como pueden ver aquí, tiene un borde posterior. ¿Ok? Aquí. Bien. Y por supuesto, entonces, ese borde posterior nos termina de cerrar el triángulo de Becklar. Entonces, repito, límite inferior, hueso yoides, límite superior, vientre posterior del digástrico, límite posterior sería el músculo iogloso. Bien, y nuestro nervio hipogloso, que es tan especial desde sus orígenes, está pasando también por ese triángulo. ¿Okay? Es contenido de ese triángulo. Ahora, continúa su trayecto anterior y sigue teniendo relaciones con el resto de las estructuras. Bueno, por supuesto, eso ahorita lo vamos a mencionar. Ahora resulta que se forma otro triángulo, pero en este triángulo él va a ayudar a formar uno de sus límites. Entonces, nótese que tiene aquí un límite inferior que va a estar dado por la porción tendinosa intermedia del músculo digástrico. O sea, recuerdan que ahí hay una bandeleta tendinosa. Pues eso forma el límite inferior. El límite anterior es este músculo que ustedes sí lo conocen. Vamos a completar aquí la imagen. Aquí está la mandíbula. Un músculo que se inserta en el cuerpo del hueso yoides y luego pues se inserta arriba en lo que sería el rafe de la mandíbula, que sería entonces, bueno, es nuestro músculo miloioideo. Bien, y aquí entonces ven como el vientre posterior del músculo miloioideo forma el límite anterior de ese triángulo. ¿Ok? Fíjense que estoy utilizando muchas palabras, vamos a tratar de simplificarlo. El músculo miloioideo es el límite anterior de este triángulo. Solo que no es todo el músculo miloioideo, sino que específicamente el borde posterior de él. Pero bueno, como les digo, en la medida que vayamos estudiando y viendo las asesorías, pues entonces podemos precisar mucho más. No es precisar, es simplemente, manejar con mayor fluidez los términos. Entonces, chévere, tenemos ya el límite inferior y tenemos el límite anterior. ¿Quién es el límite superior? Pues el trayecto del mismo nervio hipogloso. ¿Okay? Ese sería nuestro triángulo de Pirogov. Muy bien, ahora fíjense por qué las relaciones con el músculo miloioideo, porque este nervio hipogloso sabe que al introducirse en el borde posterior del miloioideo y pasar profundo a ese músculo, pues llega a la cavidad oral. Habíamos dicho en las tutorías que el músculo miloioideo formaba el piso de la boca, y si él quiere llegar a la lengua, tiene que llegar a la boca, y bueno, pasando profundo a ese músculo, pues llega a la cavidad oral y consecuentemente llega
a la lengua. Entonces, nótese, un solo nervio, bastante interesante y bastante protagonista. Está pasando por 5 triángulos. Bueno, tiene relaciones con 5 triángulos. Tiene relaciones con el triángulo carotidio, tiene relaciones con el triángulo de Guyon, tiene relaciones con el triángulo de Farabeuf, tiene relaciones con el triángulo de Beclark y tiene relaciones con el triángulo de Pirogov. Y hagan sus puntualizaciones en cuáles de los triángulos es contenido, es decir, forma parte del contenido, y en cuáles de los triángulos forma parte de los límites, como ya lo hemos dicho hasta ahora. Por supuesto, recordarán que hay ciertas estructuras que se encuentran a este nivel. Por ejemplo, en el caso de la región, una vez que supera el límite inferior del vientre posterior del digástrico, empieza a relacionarse con la glándula parótida. ¿Ok? Y recuérdense que en el triángulo submandibular van a encontrar también la glándula submandibular a este nivel. Entonces son relaciones que están allí, que deben saber que existen. En la medida que el trayecto está, pues lateralmente tienen las relaciones que van a darse con la glándula parotidia, y cuando está ubicado a nivel del triángulo submandibular o formando el triángulo de Pirogov, también ven que se va a relacionar lateralmente con la glándula submandibular. Perfecto, ¿qué hace entonces nuestro nervio? Miren lo que pasó aquí, interesante. Aquí vean dónde está la sección de la imagen. O sea, aquí está la nariz, esto es anterior, aquí es posterior, aquí sería inferior, bien, y aquí arriba por supuesto superior. Pero ¿dónde está el corte? El corte está a nivel de la mandíbula. Vean aquí la mandíbula cómo ha sido seccionada. No está, perdón, no está a nivel de la línea media, es un corte para mediano, para sagital medio. Entonces, pero sí lo suficiente como para retirar el arco de la mandíbula y yo poder ver cómo, disculpen, cómo el nervio hipogloso llega finalmente a los músculos de la lengua y lo inerva, ¿ok? Y aparte de eso, vean en esta imagen es cómo da la rama para el músculo genioideo. Perdón. Ok, ya estamos finalizando. Entonces, bueno, lo que le quería decir, recordar en este punto, sí, por favor. Lo que les quería recordar en este punto era bueno, lo que les quería recordar en este punto era con respecto a la inervación del músculo genioideo. Que bueno, fíjense cómo hay un ramillete nervioso acá de este nervio hipogloso que se encarga de la inervación de este músculo. Y por supuesto, el nervio hipogloso va a inervar a todos los músculos de la lengua. Bien, aquí vemos otra imagen. Aquí en esta imagen la puse para precisar y recordar esto otro que lo van a ver en plexo cervical. Y es que el nervio hipogloso en su trayecto a nivel de la región que va a estar ubicada en el triángulo carotidio, él va a recibir un ramillete nervioso de C1, ese que ven allí, ¿ok? Pero esto es lo mismo de que están juntos pero no revueltos. Es decir, él lo recibe, pero es que no es que hace sinapsis, ni tampoco esos nervios van a ir a la lengua para inervar a la lengua. Antiguamente se pensaba que era así, pero luego, bueno, con nuevas tecnologías y nuevas disecciones se dieron cuenta de que eso simplemente aprovechaba el trayecto del nervio. Es decir, venía el C1, da su ramillete nervioso, se adosa, sería la palabra más indicada, al trayecto del nervio hipogloso, ¿ok? Al trayecto del nervio hipogloso, y luego cuando consigue dónde es que va a ir, que va a formar el asa cervical, se desprende de él y vuelve a bajar. ¿Lo ven? O sea, eso no agarra ni para la lengua, eso no hace sinapsis en ninguna parte, simplemente se adosa al trayecto del nervio hipogloso y posteriormente se retira de él. ¿Ok? Es una relación muy interesante que vemos a nivel del nervio hipogloso. ¿Ok? Y bueno, aquí en esta imagen es similar a la anterior. Lo que quería era recordarles esto con este punto. O sea, bueno, finalmente recibe el nervio de C1, luego el nervio de C1 se separa, eso forma el asa cervical y continúa nuestro nervio hipogloso en su trayecto para
inervará todos los músculos de la lengua. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Nótese que la manera que nosotros estudiamos esto de la forma más organizada posible, más sectorizada posible, pues es la manera en la que nosotros vamos a entender estos conceptos anatómicos, y además de eso va a ser más fácil para futuras evocaciones en el momento de contestar exámenes o estudiar o repasar. Importante lo que les dije, los conceptos básicos sobre lo que es una neurona y un nervio. Recuérdense de que si las definiciones particulares, que si es sensitivo sensorial, sensitivo general, esos son conceptos generales para ustedes, para que cuando lo lean en los textos, pues entonces sea más fácil digerirlo. Y recordar, ver cada uno por pasos, entender que cada uno de los nervios tiene trayectos, y es por eso que ahorita están en una región y tienen ciertas relaciones, luego están en otra región y tienen otras relaciones, y luego están en sus terminaciones y tienen otras relaciones. Entonces es importante que lo vean así, no lo vean como que tienen muchas relaciones, sino que en el foramen yugular tiene estas relaciones, así, así y así. En el espacio retroestilio tiene estas relaciones así, así y así. En el espacio carotidio tiene estas relaciones así y así. Y de esa manera se van a dar cuenta de que es mucho más sencillo aprender estos conceptos de las relaciones anatómicas y trayectos de estos pares craneales. ¿Okay? Bueno, cualquier duda estoy disponible, tienen mis números de contacto y estoy a la orden para contestar cualquier duda que tengan. Ha sido un placer, nos veremos entonces en la próxima clase. Hasta luego.